¿Listos para una inmersión profunda en la mente de David Goggins, eh? Prepárense, porque vamos a explorar las enseñanzas de No puedes lastimar. Un libro que, déjenme decirles, no se anda con rodeos. Así es. Goggins nos lleva desde una infancia, digamos, bastante brutal, hasta su transformación en Navy SEAL, corredor de ultramaratones y atleta que rompe récords. Pero ojo, esto no es el típico libro de autoayuda, ¿eh? No, 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 pero nada, aquí hay tela para cortar. Es una mirada cruda y sin filtros a cómo Goggins construyó su filosofía. Y de ahí vamos a intentar extraer estrategias que cualquiera de nosotros, tú, yo, todos, podemos aplicar en nuestra vida. Hoy vamos a darle un buen entrenamiento a nuestra resistencia mental. Exacto. Y para comprender cómo Goggins llegó a ser quien es, pues hay que empezar por el principio, ¿no? Su infancia. Él mismo la describe como extremadamente difícil, marcada por la pobreza y el abuso por parte de su padre. Uf, sí, leer sobre esas experiencias es impactante. ¿Cómo podemos conectar esa infancia tan dura con la fuerza mental que desarrolló después? Pues fíjate, es justo ahí donde se forja su temple, imagínate. Desde niño aprendió a enfrentar el dolor y el miedo, creando mecanismos de defensa que luego le servirían en situaciones extremas. Es como si su mente se hubiera encallecido, ¿no? Desde muy temprana edad. Exactamente. Y hay un detalle en el libro que me parece que ilustra esto a la perfección. Goggins cuenta que mientras trabajaba como exterminador, se imaginaba a sí mismo como un soldado de asalto. Órale, eso ya nos habla de una capacidad de visualización tremenda. Sin duda. En un trabajo tan rutinario, su mente ya buscaba una vía de escape, una forma de trascender su realidad. Y esto me parece una lección importante para todos, cómo nuestras experiencias, incluso las negativas, nos han moldeado. Totalmente. A veces las dificultades nos obligan a desarrollar una resiliencia que no sabíamos que teníamos. Y hablando de resiliencia, Goggins no se convirtió en Navy SEAL así como así, sin enfrentar obstáculos. De hecho, falló 2 veces la infame Semana Infernal. 2 veces. Imagínate la determinación que eso requiere. Ahí vemos su mente encallecida, en acción. No se rindió, se empujó a sí mismo más allá de sus límites físicos y mentales. Y hay una anécdota que revela su astucia. Durante la Semana Infernal, Goggins robó el horario de los instructores para prepararse mentalmente para los desafíos. Increíble. No se trataba solo de fuerza bruta, sino de usar la inteligencia para obtener una ventaja. Goggins entendía que la preparación mental es tan crucial como la física. ¿Qué te parece? Me parece fascinante. Y me lleva a preguntarme, ¿qué obstáculos hemos enfrentado nosotros que parecían imposibles de superar? Esa es la pregunta clave. Y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más poderosos del libro, la analogía del tarro de galletas. Ah, sí. La idea de usar nuestras victorias pasadas para superar los desafíos del presente. Exacto. Pero Goggins va más allá del simple pensamiento positivo. Él nos invita a recordar y revivir esos momentos de victoria, a conectar con las emociones, la lucha y el triunfo. Es como acceder a una fuente de resiliencia cuando más la necesitamos. Entiendo. No se trata solo de recordar que logramos algo, sino de revivir la experiencia completa para acceder a esa fuerza interior. Precisamente. Y Goggins nos da ejemplos muy vívidos de cómo usó su tarro de galletas en ultramaratones, superando el dolor al recordar momentos de superación en el pasado. Es increíble cómo la mente puede ser una herramienta tan poderosa. Y esto nos hace pensar, ¿cuáles son las galletas en nuestro propio tarro? ¿Cómo podemos usarlas de manera más efectiva en nuestra vida diaria? Esa es una excelente pregunta para reflexionar. Y ahora, adentrémonos en otro aspecto fascinante de Goggins, su búsqueda de lo incomún. Me intriga eso, ¿a qué te refieres? Goggins se impulsa constantemente más allá de lo que la mayoría considera posible, a menudo colocándose en situaciones donde es el único. Me explico. Ya veo, es como si buscara desafiarse a sí mismo de una forma, digamos, radical. Exactamente. Pero no se trata de buscar la incomodidad por el simple hecho de sufrir. Goggins ve el ser el único como una oportunidad para refinar su fortaleza mental, para romper con la complacencia y buscar el crecimiento. Entiendo, es como si la incomodidad fuera un catalizador para el desarrollo personal. Y podemos verlo en su afán por alcanzar metas desafiantes, desde ultramaratones hasta romper récords de dominadas. Sin duda, Goggins nos desafía a preguntarnos, ¿dónde podemos nosotros ir más allá de nuestra zona de confort? ¿Cómo podemos abrazar lo incomún en nuestras propias búsquedas? Es un llamado a la acción muy poderoso. Y hablando de retos, no podemos evitar hablar del fracaso. Goggins no le teme al fracaso, de hecho lo ve como una parte fundamental del proceso. Así es. Y aquí es donde brilla su sentido de responsabilidad personal. Analiza meticulosamente sus errores, identifica áreas de mejora y se niega a dejar que los contratiempos lo definan. Y un gran ejemplo de esto es su experiencia al intentar romper el récord mundial de dominadas. Primero fracasó, pero analizó sus errores, ajustó su estrategia y finalmente lo logró. Exactamente, esa es una lección valiosa. El fracaso no es el final, es una oportunidad para aprender y crecer. Totalmente. ¿Y tú, cómo ves esto?
¿Qué podemos aprender del enfoque de Goggins ante los fracasos? Yo creo que la clave está en no dejarnos paralizar por el miedo al fracaso. Goggins nos enseña que podemos usar esos momentos para analizar, aprender y mejorar. Me parece una perspectiva muy valiosa. Y bueno, con esto hemos cubierto algunos puntos clave de no me puedes lastimar, pero aún hay mucho más por explorar, ¿no? Sin duda, Goggins tiene mucho más que enseñarnos sobre la resistencia mental y el poder de la mente. Estoy ansioso por continuar. Y a ti, que nos escuchas, te invitamos a reflexionar sobre lo que hemos discutido hasta ahora. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué resonó contigo? Mantén esas preguntas en mente mientras nos preparamos para la segunda parte de esta inmersión profunda en la mente de David Goggins. Bueno, pues retomemos nuestra inmersión en No me puedes lastimar, con un aspecto crucial de la filosofía de Goggins, el autodominio. Él cree firmemente que la mente es nuestra arma más poderosa, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y hay un episodio en el libro que, la verdad, me dejó pensando. Goggins relata que tras correr 162 kilómetros en un ultramaratón, esperaba felicitaciones del organizador, Chris Kostman. Ajá, sí, recuerdo esa parte. Pero en lugar de eso, Kostman le cuestiona. ¿Por qué detuviste en 162 kilómetros en vez de correr las 24 horas completas? Uy, qué fuerte. En lugar de animarlo, Kostman lo desafía aún más. Exactamente. Y ahí vemos cómo Goggins usa las críticas como combustible, ¿no? No buscaba la aprobación de otros, sino probarse a sí mismo, superar sus propios límites. Como diciendo, no necesito que me digas lo que soy capaz de hacer, yo mismo me lo demostraré. Justo eso. Y esa mentalidad lo lleva a la Moabs 240C, una brutal carrera de 386 kilómetros en Utah. Deshidratación, falta de comida, un terreno implacable. Goggins se enfrentó a todo eso y más. Una locura. Y en el libro describe un momento de la carrera donde se siente completamente agotado, como si hubiera vaciado su tanque de energía. ¿Cómo logró seguir adelante? En ese momento crítico, Goggins recurre a su tarro de galletas, ¿te acuerdas? Empieza a evocar recuerdos de sus victorias pasadas, reviviendo esos momentos de triunfo para obtener la fuerza que necesita. Es que me impacta la capacidad que tiene Goggins de usar sus experiencias pasadas como combustible en momentos de crisis. Es admirable, la verdad. Y no se trata solo de grandes logros, ¿eh? También recurre a pequeñas victorias, esos momentos donde superó la adversidad sin importar cuán pequeños parezcan. Claro, eso nos recuerda que cada obstáculo que superamos, cada desafío que vencemos, nos da la fuerza para enfrentar lo siguiente. Exacto. Por eso es tan importante reconocer y celebrar nuestras victorias por pequeñas que sean. No es vanidad, es construir un arsenal de experiencias positivas a las que podemos recurrir cuando las cosas se pongan difíciles. Totalmente. Y Goggins también habla de la importancia de conocer nuestras debilidades y prepararnos para enfrentarlas. Por ejemplo, para la Badwater, una carrera de 217 kilómetros en el Valle de la Muerte, sabía que el calor extremo sería su mayor reto. Sí, claro, por supuesto. Y para prepararse, ¿qué hizo? Entrenó corriendo en una sauna durante horas para aclimatar su cuerpo a esas temperaturas. Es que es increíble. No solo enfrenta sus miedos, sino que los busca activamente. Esa mentalidad lo lleva a logros extraordinarios. Yeah. A pesar de un problema de salud al inicio de la Badwater, terminó en la posición 52. Impresionante. Sin duda. Goggins convierte las dificultades en oportunidades para demostrar su resiliencia. Y luego está el Ultraman, un triatlón de 3 días con 10 kilómetros de natación, 421 kilómetros de ciclismo y 84 kilómetros de carrera a pie. Uf, una barbaridad. En esa competencia, Goggins se enfrenta a Brian Ironman Davids, un SEAL de élite con un historial impresionante. Un duelo épico. A pesar de un mal comienzo en la natación, Goggins alcanza a Davids en la carrera final. Goggins nunca se da por vencido. Su determinación es inquebrantable. Pero a pesar de toda esta resistencia física, él también enfrenta desafíos internos, ¿no? En el libro, relata cómo fue diagnosticado con un defecto cardíaco congénito que requirió una cirugía a corazón abierto. Sí, es impactante cómo, a pesar de este problema de salud, Goggins siguió compitiendo y alcanzó nuevos niveles de rendimiento. Es como si la adversidad lo hiciera aún más fuerte. Exactamente. Goggins usa la adversidad para reevaluar sus prioridades y fortalecer su determinación. Tras la cirugía, regresa a la competencia con una nueva perspectiva, una mayor apreciación por su propia resiliencia. Y esa mentalidad lo lleva a aceptar nuevos desafíos, como la selección para la unidad de élite Delta. ¡Wow! Un entrenamiento que pone a prueba los límites de cualquiera. Y a pesar de una lesión en el tobillo, Goggins se niega a rendirse. Una vez más demuestra su increíble determinación. Es admirable cómo se mantiene enfocado en la meta final, incluso frente al dolor. Sin embargo, a pesar de su gran desempeño, no logra ser seleccionado para el Delta. Me imagino que eso fue un golpe duro. Pero ¿sabes qué? En lugar de desanimarse, Goggins utiliza esa experiencia para aprender y crecer.
Me parece que esa es una de las lecciones más importantes que podemos aprender de él. Convertir los fracasos en oportunidades de aprendizaje. Totalmente de acuerdo. Y aquí entra en juego su filosofía de abrazar lo inusual, de buscar constantemente situaciones que lo saquen de su zona de confort. Goggins se describe como inusual entre los inusuales, y esa mentalidad lo lleva a intentar romper el récord mundial de dominadas. Un desafío brutal, tanto física como mentalmente. En su primer intento fracasa estrepitosamente. Pero en lugar de rendirse, analiza sus errores, ajusta su enfoque y en su segundo intento rompe el récord mundial con 4.030 dominadas en 17 horas. Increíble. Convertir el fracaso en una oportunidad para aprender y demostrar que es capaz de superar cualquier obstáculo. Su historia nos enseña que la resistencia mental se desarrolla con disciplina, determinación y la voluntad de abrazar la incomodidad. Y antes de pasar a la última parte de nuestra inversión en la mente de Goggins, te dejo con una pregunta. ¿Qué áreas de tu vida podrían beneficiarse de una mayor resistencia mental? Reflexiona sobre eso mientras nos preparamos para la parte final de este increíble viaje a través de la filosofía de David Goggins. Y bueno, ya en la recta final de nuestra inmersión en la mente de David Goggins, vamos a explorar un momento crucial en su vida. Una crisis de salud que, vaya, puso a prueba todo lo que había logrado. Sí, una etapa complicada. Mientras se preparaba para la Badwater 2014, Goggins empieza a experimentar síntomas inexplicables, ¿no? Fatiga extrema, aumento de peso repentino, incapacidad para entrenar al nivel que solía. Es como si su cuerpo le estuviera enviando una señal de alerta, ¿no te parece? Totalmente. Y a pesar de consultar a varios médicos, nadie parecía tener una respuesta clara sobre lo que le ocurría. Imagínate la incertidumbre, la frustración que debió sentir. Sí, claro. Pero en lugar de rendirse ante la ansiedad, Goggins decide participar en la carrera a pesar de no estar en su mejor forma física. Es que es increíble. Una vez más, vemos su determinación inquebrantable. Sin duda. Goggins corre la Badwater, pero rápidamente se da cuenta de que su cuerpo no responde como esperaba. El dolor, la fatiga, la deshidratación lo llevan al límite. En el libro describe un momento de la carrera donde se siente al borde del colapso, experimentando una crisis existencial profunda. Sí, en ese momento de vulnerabilidad, Goggins se enfrenta a una pregunta que a cualquiera le daría miedo. ¿Qué pasaría si su cuerpo le estuviera fallando? ¿Y si todos sus logros se vieran truncados por una condición médica fuera de su control? Es una pregunta que a todos nos hace reflexionar sobre nuestra propia fragilidad, ¿no crees? Por supuesto. Y en medio de esa crisis, Goggins tiene un momento de profunda introspección. En lugar de luchar contra la situación, decide aceptarla. Se libera de la culpa, el resentimiento hacia quienes lo habían lastimado en el pasado. Es un acto de valentía y autocompasión, digamos, muy poderoso. Totalmente. Y a partir de esa aceptación, Goggins encuentra una nueva fuente de fortaleza. Decide que si bien no puede controlar su condición médica, sí puede controlar cómo responde a ella. Me parece una lección fundamental. No podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionamos ante la adversidad. Exactamente. Y esa mentalidad lo lleva a buscar soluciones más allá de la medicina convencional. Goggins empieza a investigar la conexión entre la mente y el cuerpo, cómo el estrés y los traumas emocionales pueden manifestarse en síntomas físicos. Es fascinante cómo Goggins, incluso en momentos de crisis, busca aprender y explorar nuevas posibilidades. Sin duda. Y a través de ese proceso de autoexploración, descubre que su psoas, un músculo que conecta la columna con las piernas, está extremadamente tenso debido a años de estrés y entrenamiento intenso. Es como si su cuerpo le estuviera hablando, ¿no? Mostrándole las consecuencias del estrés acumulado. Exacto. Goggins se da cuenta de que necesita abordar los traumas emocionales que ha reprimido durante años. Para liberar la tensión en sus psoas, comienza a practicar yoga y estiramientos, enfocándose en relajar su cuerpo y calmar su mente. Un enfoque holístico muy interesante. Y a través de este proceso de sanación integral, Goggins experimenta una mejoría en sus síntomas. Recupera su energía, el dolor disminuye y gradualmente vuelve a entrenar a un alto nivel. Es inspirador ver cómo, incluso ante una crisis de salud, Goggins se niega a rendirse. En lugar de resignarse, toma el control de su propia sanación, explorando nuevos caminos. Su historia nos recuerda que la capacidad de encontrar fortaleza en la adversidad es una de las lecciones más valiosas que podemos aprender. Y para ir cerrando nuestra inversión en la mente de Goggins, recordemos su lema: en paz, pero nunca satisfecho. Un lema que encapsula su filosofía a la perfección. Encontrar la paz interior, la aceptación de uno mismo, sin dejar de aspirar a la mejora constante.
Goggins nos enseña que la vida es un viaje de crecimiento y aprendizaje, donde los desafíos y los fracasos son oportunidades para fortalecer nuestra resiliencia y descubrir nuestro verdadero potencial. Y nos invita a cuestionar nuestras propias limitaciones, ¿no? A preguntarnos, ¿qué pasaría si fuéramos capaces de superar lo que creemos posible? ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a desafiar nuestros miedos y perseguir nuestros sueños con una determinación, digamos, inquebrantable? Son preguntas poderosas que nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio camino, a explorar nuestro propio ¿qué pasaría si? Y con esto concluimos nuestra inmersión profunda en la mente de David Goggins. Esperamos que te haya inspirado a abrazar la incomodidad, cultivar la resiliencia y descubrir tu propia fortaleza mental. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Hasta la próxima.